Buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. Hoy es mayo 16 del año 2020. Bienvenido a este espacio donde tenemos la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de abrirla, quisiera por favor invitarlos a que oremos para que el Espíritu de Dios nos dirija y pueda permitir Él hablarnos a través de su palabra. Señor y Padre nuestro, por favor, que tu Espíritu Santo nos ilumine en este momento. Que tu palabra pueda transformar vidas, puedas transformarlas al conocimiento tuyo. Que tu palabra pueda hacer un efecto poderoso, restaurador, reconciliador y sobre todas las cosas consolador para nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, hemos titulado la pequeña meditación de esta oportunidad en Todas las cosas ayudan a bien. Generalmente, todas las personas tienen la idea de que la persona, o mejor dicho, la persona que ha llegado al conocimiento de Dios y se entrega al Señor y camina en una nueva vida en Cristo Jesús, no debería tener problemas, está extenso de los problemas, de las dificultades, pero es un hecho que vemos que la muerte, el dolor, el sufrimiento nos llega a todos por igual. Depende de la posición social, seas rico, seas pobre, seas un profesional y todo. El dolor y la miseria nos agobia a todos por igual. En la palabra de Dios hay muchas promesas registradas para cada uno de ustedes. Y me gusta mucho el libro de Romanos. Y especialmente yo quiero invitarte para que abras en el libro de Romanos capítulo 8 y 28, donde va a estar nuestra meditación. Y este versículo, con todo su contenido hermoso y singular, característico que lo distingue, muchas veces lo utilizamos para darle un consuelo a personas quizás que tienen problemas, dificultades, dolores, sufrimientos, pero no siempre funciona. A veces lo usamos como un Tylenol para calmar dolores pasajeros. Oiga cómo dice el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Yo quiero que usted note en primer lugar cómo empieza el versículo 28. Este versículo no es para todas las personas. ¿Cómo, hermano? Sí, como lo está escuchando usted. Este versículo no es para todas las personas. Es única y exclusivamente para los que aman al Señor. Usted puede decir todo lo contrario, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que los que aman a Dios no es para personas religiosas. Porque usted puede, o yo puedo ser un religioso, pero no ser un cristiano. No es tampoco este versículo para aquellos que son miembros de iglesia. Porque usted y yo podemos ser miembros de iglesia y no ser cristianos. ¿Se da usted de cuenta? Este versículo es únicamente para los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, le has entregado tu corazón a Él, esta promesa es para ti. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que a los hijos de Dios les sucedan cosas malas, terribles, dolorosas? Y entonces, como vuelvo y repito, queremos consolar a aquellas personas que sufren, que padecen persecución, que han perdido a un ser querido, y queremos consolarlo con estas palabras, pero no siempre funciona. Personalmente, mis queridos amigos y hermanos, creo que le decimos decir cosas que no dice el versículo. Y en esta oportunidad nos vamos a detener a examinarlo y sacar el mejor provecho. ¿Y qué es lo que significa todas las cosas les ayudan a bien? Y cuando el apóstol Pablo, número uno, ya dijimos que este versículo es para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿De qué bien está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué bien? Muchas veces pensamos, cuando hablamos del bien, quizás estamos pensando en riquezas, posición material, posición social. Pero no siempre es así. No siempre funciona de esa manera.
Y la respuesta a eso la encontramos ahí mismo abajo del versículo 29. Oiga qué dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se da usted de cuenta? El bien de que está hablando no tiene que ver con cosas pasajeras y temporales de esta vida. ¿Tiene que ver con qué? Con cosas eternas. Recuerden ustedes que en el plan original de Dios, cuando Dios hizo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los hizo perfectos en gran manera. Los hizo para que vivieran eternamente, pero el pecado vino a arruinar el plan de Dios. Por supuesto, Dios tenía siempre un plan elaborado para rescatar al hombre. El hombre decidió por su cuenta alejarse de Dios y eso trajo como consecuencia separación. Entonces, el bien que está hablando este versículo no tiene que ver con cosas temporales, con cosas pasajeras. Tiene que ver con ¿qué? Con cosas eternas. Porque dice, para hacernos conforme a la imagen de Dios. Dios quiere restaurarnos al plan original. Dios quiere volvernos como cuando salimos de las manos del Creador. Ese es el bien de que está hablando el versículo. ¿Entiende? Todas las cosas. ¿Cómo es posible que todas las cosas nos ayuden a bien cuando vemos que cosas que suceden en la vida del cristiano parecieran surgir de las profundidades de las tinieblas? Me llama la atención la historia de José. Jacob lo envió a visitar a sus hermanos. Pero los hermanos le tenían envidia. Porque porque José era el hijo predilecto de Jacob. Entonces cuando lo vieron venir, decidieron que quitarle la vida. Ahora yo pregunto, esos pensamientos que tuvieron los hijos de Jacob, si no vinieron de Dios, ¿de dónde vinieron? Pues lógicamente del enemigo de Dios. Aunque después vemos que Rubén intentó salvarle la vida, pero luego que venía una caravana que iba para Egipto y lo vendieron como un esclavo. Ahora, nos podemos imaginar que en ese trayecto, cuando llevaban a José a Egipto, José haber clamado a Jehová. José conocía a Dios. Por supuesto que lo conocía. Sus padres conocían a Dios. Toda la familia conocía a Dios. Y José, yo me imagino haber clamado a Dios y decir, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Acaso no soy hijo tuyo? Hasta ese momento José no entendía. Pero aún así, él decidió entregarse al Señor completamente y ser fiel, pasara lo que pasara. Luego vemos que José fue entregado en Egipto como esclavo. José fue victorioso en la casa de Potifar. Vemos a José victorioso en la cárcel y lo vemos victorioso en la casa de Faraón. Y luego José llegó a ser ¿qué? El primer ministro de Egipto. Vemos que la mano de Dios guió a José en todo. Hasta ese momento, anteriormente José no entendía por qué le estaban pasando las cosas, pero luego José empezó a entender que la mano del Señor lo estaba guiando. ¿Te das cuenta? Quizás ahora tú no entiendes las cosas que te están sucediendo alrededor. Pero Dios utiliza las cosas malas que a veces Dios permite que le sucedan a los hijos de Dios y las puede transformar en bendición. Eso es lo que sucedió en la vida de José. Después de que Jacob murió, los hermanos de José pensaron, ahora José se va a vengar de nosotros. Y es más que interesante, mis queridos, cómo José habla con sus hermanos. Quiero llevarte a que veas en la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 50. Y mira cómo José le da a entender que todas las cosas malas que le sucedieron a él era porque Dios tenía un propósito en su vida, un plan elaborado, que quizás él no entendió en el pasado, pero lo está entendiendo ahora y lo entendió ahora. Génesis capítulo 50. Versículos 18, 19 al 20. Dice allí, y vinieron también sus hermanos y postrándose delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Y respondiéndoles José,
No temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Interesante, ¿verdad que sí? Versículo 20. Vosotros pensasteis mal sobre mí. O sea, José no los estaba excusando. José le está diciendo, sí, ustedes hicieron mal. Ustedes actuaron mal. No los excusó. Pero oiga cómo José dice la siguiente frase. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En otras palabras, José les dice, ¿saben qué, mis hermanos? Ustedes hicieron mal, pero ahora me doy cuenta que todo ese acontecimiento, todo ese odio que ustedes me expresaron, todas aquellas adversidades de la vida me entregaron, todo lo que sufrí en la casa de Potifar, lo que sufrí en la cárcel, ahora me doy cuenta que Dios lo utilizó como beneficio para nuestra vida. Ahora José se dio cuenta que esas cosas malas que le sucedieron, Dios se las utilizó para bendición. Y lo mismo sucede en nuestra vida hoy. Las cosas malas que nos suceden, las cosas adversas que nos rodean, Dios las utiliza para que su nombre sea glorificado. Gloria a Dios por eso. Pero no siempre todos los casos son iguales como en la vida de José. Otro gigante que encontramos en la palabra de Dios, Juan el Bautista, por ejemplo. El mismo Jesús dijo que no había nacido un hombre tan grande de mujer como lo fue Juan el Bautista, el que vino a preparar el camino para que el Salvador del mundo viniera a rescatar, a dar el mensaje de salvación a este mundo caído. Y como José, Juan el Bautista también fue puesto en la cárcel. Y yo me imagino que también como José, Juan el Bautista, haber orado, clamado a Dios, ¿cómo es posible? Y un siervo tuyo estar en la cárcel. Es más, Juan el Bautista pensó que Jesús vendría personalmente a visitarlo, a quizás a interceder por él. Además era su primo, pero Jesús nunca apareció. Y el día que la puerta de esa cárcel donde Juan el Bautista estaba encerrado se abrió, solo fue para dejar entrar al enviado de Herodes que venía a cortarle la cabeza. Y Juan el Bautista murió sin entender por qué razón le había sucedido eso. Y lo va a entender hasta el día de la resurrección. Y como él y todos vamos a exclamar, alabado sea Dios. Por eso, mi querido amigo y hermano, hay cosas que le suceden al cristiano hoy en día que no tienen explicación. Y entonces queremos utilizar ese versículo para consolar. Todas las cosas ayudan a bien. Pero recuerda, el bien de que habla la palabra de Dios no tiene que ver con cosas pasajeras de este mundo. Tiene que ver con las cosas eternas. El propósito de Dios para las cosas que nos suceden hoy es para que tú y yo nos entreguemos hoy. Para que nuestra fe sea fortalecida. Fe, mi querido, fe es aquello que... La fe es aquello aceptar que no entendemos, sin entenderlo. Eso es fe. Aceptar las cosas que nos suceden sin entenderlas. Eso es fe. José fue preparado y lo entendió después. Juan el Bautista nunca lo entendió. Recuerda, mi querido amigo, si tú estás pasando por problemas, si estás pasando por dificultades, si has perdido un ser querido, recuerda que las cosas que suceden no les echemos la culpa a Dios. ¿Recuerdas a Job? Aunque él me matare, dijo Job, en él esperaré. Esa debería de ser nuestra firme convicción. Porque los propósitos de Dios son grandes, son más altos que el cielo. Así que en esta oportunidad te quiero invitar. Primero, empieza a amar a Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conoces? A través de su palabra. Si no le has entregado el corazón a Jesús, puedes hacerlo.
La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, que yo os haré descansar. Jesús dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y San Juan 17:3 dice, empero esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. O sea, cualquier cosa que te esté sucediendo ahora, solo sigue confiando en el Señor. Solo síguete aferrando a sus promesas. Y sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y el propósito de Dios es que tengas vida eterna. No importa lo que te suceda ahora, no importa lo que me suceda ahora, voy a seguir confiando en el Señor. Así que te quiero invitar en esta oportunidad. Recuerda, el bien que habla este versículo tiene que ver con las cosas eternas. El bien que Dios quiere es que nos quiere restaurar a la imagen y semejanza de Él. Esa imagen que se ha perdido por el pecado. ¿Qué te parece? ¿No es grandioso lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida? Así que si hay angustia, si hay dolor, si hay tribulación, si hay cualquier cosa que nos esté rodeando, simplemente tenemos que confiar en el Señor. ¿Me permites orar por ti? Muy bien. Señor y Padre nuestro, estamos en un mundo de pecado, de dolor, de maldad, de sufrimiento. Y todas las cosas parecieran que nos están agobiando y como que nos quieren destruir. Pero Señor, ayúdanos a confiar en ti. Permite que tú, Señor, seas nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Este mundo es pasajero y nuestra morada está en los cielos, donde te esperamos a ti. Permite que mientras ese día llega, podamos conocerte mejor, poder hacer tu voluntad. Y si hay alguna persona en este momento que está escuchando este mensaje, permite, Señor, que él pueda confiar en ti. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarte, mi querido amigo, para que te suscribas a este canal y puedas recibir palabra de bendición, palabra de vida, palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haga resplandecer sobre ti paz y te dé de tu Santo Espíritu. Que Dios te guarde y te bendiga.